Bien, buenos días y bienvenidos a la charla Accesibilidad en Aplicaciones Web GeneXus. Primero que todo, me gustaría presentarme. Mi nombre es Lisandra, soy cubana, graduada de Ingeniera de Software en la Universidad de las Ciencias Informáticas y mis primeros pasos en el mundo de testing lo di en el Centro Nacional de Calidad de Software. Desde el 2015 me encuentro trabajando en Empresa Abstracta, que es una empresa que se dedica a brindar servicios de testing y a desarrollar aplicaciones para testing. Y desde hace 3 años me vengo especializando en las áreas de mobile, usabilidad y accesibilidad. Áreas que me apasionan, áreas que hacen que me guste cada día más el trabajo que realizo. También actualmente me encuentro desempeñando el rol de Project Manager, gestionando varios clientes y proyectos. Hoy yo les traigo una charla en la cual vamos a estar viendo los principios de accesibilidad basados en ejemplos a través de aplicaciones web GeneXus. Vivimos en un mundo donde la tecnología ya forma parte de nuestras vidas. A diario accedemos a miles de sitios web, instalamos muchas aplicaciones y ya no nos imaginamos sin estas aplicaciones y sin estos sitios que nos hacen la vida cada día más fácil. Pero nos hemos puesto a pensar si las aplicaciones que usamos o los sitios que accedemos son accesibles. Bueno, algunos no lo son. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad a nivel mundial, que de ellas representan más del 15%. Casi 200 millones presentan dificultades considerables. Además, debemos estar conscientes que la población está envejeciendo y que el riesgo de discapacidad aumenta. Es por esto que debemos considerar la accesibilidad como un factor fundamental en nuestro entorno debido al índice de personas con discapacidad a nivel mundial. También, hoy yo les quiero presentar una charla donde vamos a ver que para poder hacer nuestras aplicaciones más accesibles no vamos a necesitar invertir muchos esfuerzos ni recursos. Con algunos trucos que les voy a contar vamos a poder hacer aplicaciones más accesibles con práctica que están al alcance de todos. Para esto vamos a ver hoy en la agenda primeramente los productos de apoyo que utilizan los usuarios con discapacidad. Luego pasaremos a ver los principios de accesibilidad basados en ejemplos no accesibles y en ejemplos accesibles. Y luego concluiremos con las herramientas de comprobación que podemos utilizar para evaluar qué tan accesible es nuestro sitio. Los usuarios con discapacidad hacen uso de los productos de apoyo para interactuar con nuestros sitios o aplicaciones. Por ejemplo, los usuarios con discapacidad visual van a hacer uso de productos de apoyo como lectores de pantallas, magnificadores, dictados, traductores, entre otros. Usuarios con discapacidad auditiva van a apoyarse en subtítulos, en alertas visibles y también vibratorias. Usuarios con discapacidad motriz van a hacer uso de productos de apoyo que le permitan simular botones físicos y también permitan simular gestos o acciones según las necesidades del usuario para poder interactuar con nuestra aplicación. Usuarios con discapacidad cognitiva van a apoyarse en productos que le permitan tener un acceso guiado por nuestra aplicación. Todos estos productos de apoyo antes vistos van a permitir que los usuarios interactúen con nuestras aplicaciones siempre y cuando éstas sean accesibles. Pero nos hemos puesto a pensar que la falta de accesibilidad nos puede afectar a todos. Bueno, sí. Por ejemplo, si tenemos baja visión y no podemos ver correctamente las opciones por el contraste que tienen en las aplicaciones o en los sitios web. Cuando intentamos muchas veces acceder a un sitio web y no podemos seleccionar o alcanzar las opciones más importantes del mismo cuando usamos el dispositivo con una sola mano, o cuando intentamos visualizar nuestros sitios o aplicaciones en lugares que tienen poca luminosidad. Además, cuando tenemos dedos gordos y las opciones son demasiado pequeñas en nuestros sitios, o cuando intentamos escuchar capaz algún audio o algún video en espacios ruidosos y los mismos no contienen subtítulos. Y también cuando intentamos interactuar con el teclado y no podemos acceder a través del mismo a todos los elementos de nuestra página. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que la falta de accesibilidad en aplicaciones nos va a impactar a todos, pero las mejoras de accesibilidad en aplicaciones nos va a favorecer y beneficiar a todos.
Según lo expresa Tim Berners, el poder de la web está en su universalidad. Es decir, que todos podamos acceder sin tener en cuenta la discapacidad que tengamos, va a ser un aspecto esencial. Si desarrollamos aplicaciones web apuntando a que sean accesibles, vamos a estar beneficiando a todos. También podemos ver esto, un ejemplo de esto podemos verlo en el proyecto que se lanzó en Uruguay en la construcción de rampas en las aceras, en la cual siempre pensamos que solo íbamos a beneficiar a usuarios con discapacidad física. Al contrario, estamos beneficiando también a las personas que andan en bici, a las madres que andan con sus coches, es decir, que pasean a sus bebés en sus cochecitos. Y no solo se beneficiaron personas con discapacidad, nos beneficiamos todos con este proyecto. Concluyendo con los productos de apoyo, vamos a pasar al segundo tema, que serían los principios de accesibilidad. La W3C es un consorcio internacional que trabaja junto con otras organizaciones para la creación de estándares que debemos tener en cuenta para crear aplicaciones accesibles. Dentro de la W3C se encuentra la Web Accessibility Initiative, la cual plantea guías a seguir para la creación de aplicaciones accesibles. Hoy vamos a estar basándonos en la Web Content Accessibility Guidelines, la cual plantea principios, pautas y criterios que debemos seguir. Estos principios que se definen serían perceptible, operable, robusto y comprensible. A continuación, vamos a ver varios ejemplos basados en estos principios, los cuales nos van a hacer ver ejemplos no accesibles y ejemplos accesibles. Para poder elaborar estos ejemplos, me basé en la wiki de GeneXus y también en el feedback de muchos desarrolladores. Aclarar que no soy experta en GeneXus y tuve que realizar una investigación para ver cómo podíamos hacer las aplicaciones y los sitios web de GeneXus accesibles. Entonces, estos ejemplos que vamos a ver no van a cubrir todas las pautas ni todos los criterios. Según mi experiencia, hoy les voy a presentar los que considero más importantes y los que son más fáciles de aplicar a nuestro sitio para que pueda ser más accesible. Comenzaremos con el principio perceptible, el cual se plantea que la información y los componentes de la interfaz deben ser presentados a los usuarios de modo que ellos puedan percibirlos. ¿Cómo vamos a ver esto? Lo vamos a ver a través de los textos alternativos. Por ejemplo, si usamos un botón o una imagen en nuestra aplicación y no le indicamos un texto alternativo que le indique al usuario a qué opción está accediendo o qué imagen está visualizando, hacer uso de un lector de pantalla, se le puede informar al usuario que está accediendo a la opción check.jpg, que no sería la idea porque el usuario no estaría al tanto de que va a seleccionar el botón, por ejemplo, aceptar o qué imagen está accediendo. Al contrario, debemos colocarle textos alternativos que le permitan siempre al usuario estar atentos a qué opciones están accediendo. Esto en GeneXus lo podemos lograr a través de las propiedades Alternate Text para imágenes, lo podemos lograr con Caption para botones y Label Caption para variables y atributos. Con esto vamos a beneficiar a todos los usuarios que hagan uso de lectores de pantalla, usuarios con discapacidad visual que se apoyan en estos productos para poder interactuar con nuestra aplicación. Continuando con el principio perceptible y viéndolo de la estructura del contenido, podemos ver que si debemos evitar que cuando la aplicación hagamos zoom o la visualicemos de diferentes tamaños de pantalla, la misma no se visualice todo el contenido o el mismo quede superpuesto. Debemos siempre verificar que nuestra aplicación, cuando se realice zoom o se visualice diferentes tamaños de pantallas, el contenido quede visualizado correctamente y no se superponga. Con esto lo podemos hacer guiándonos a través de lo planteado en la Responsive Web Application, la cual nos permiten tener guías para conocer cómo podemos hacer responsive nuestra aplicación. Continuando aún con el principio perceptible sobre el contraste de colores. Acá me gustaría detenerme un poco más y hablarles que deberíamos evitar siempre que el contraste de colores entre el fondo y el primer plano sean debemos evitar que no sean compatibles, que no sean distinguibles al usuario, que cuando seamos una aplicación no sea muy difícil de visualizar qué estamos leyendo por el fondo o el contraste que tiene. Siempre debemos mantener un contraste entre el fondo y el primer plano que al usuario le sea fácil de distinguir.
Esto lo podemos lograr usando estilos CSS que le permiten al usuario, en GeneSus lo podemos lograr usando estilos CSS que le permiten al usuario crear contrastes de colores según las necesidades o según el contraste que necesite ver ese usuario en nuestra aplicación. Es decir, estas evaluaciones que podemos hacer o saber para si son compatibles o no los colores no sería algo subjetivo. Existen herramientas que nos permiten hacer este tipo de evaluaciones, como esta que les presento a continuación, que es Color Control Analyzer, una herramienta que uso bastante en las pruebas de accesibilidad. Esta herramienta nos permite conocer el contraste que tenemos que presenta el color del fondo y el primer plano, qué nivel de accesibilidad estamos cumpliendo y qué tan compatibles son nuestros contrastes en nuestras aplicaciones. Acá me gustaría presentarles una de mis ilusiones ópticas favoritas, en la cual podemos ver que la letra A y B se encuentran en diferentes cuadrantes. Cuadrantes que a simple vista parecen tener un tono de gris diferente, es decir, uno más oscuro y el B capaz está en un tono más claro. Pero si hacemos uso de la aplicación que vimos anteriormente, vamos a ver que al seleccionar el gotero y marcar el background del cuadrante B, vamos a obtener el mismo número hexadecimal que si seleccionamos el cuadrante del background del cuadrante de la letra A. Es decir, esto sucede porque el cilindro va a proyectar una sombra, la cual hace que nuestro cerebro y nuestros ojos se equivoquen y veamos cada cuadrante de distintos colores. Continuando con el principio operable, que define que los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables. ¿Cómo podemos ver esto en aplicaciones GeneSus? Bueno, debemos evitar que cuando el usuario haga uso del teclado, él mismo se posicione, si recorramos todos los elementos de la página. Es decir, debemos siempre tener al usuario que cuando use el teclado vaya principalmente a los campos donde se debe ingresar texto, a las opciones, y que no esté recorriendo todo el contenido, si es un menú bastante extenso, que no esté pasando por todo el menú, recorriendo toda la página hasta poder llegar a la opción capaz que yo necesitaba o que quiero acceder. Con esto en GeneSus lo podemos lograr configurando la tecla Tab a través de la propiedad Field Exit. También podemos configurar la tecla Enter a través de Enter Event y las teclas de funciones, que son F1, F2, etcétera, a través de los Function Keys, que nos va a permitir configurar estas teclas para que el usuario pueda interactuar con las mismas y se pueda poner solo foco en los campos que queramos que él recorra en nuestra aplicación. En cuanto al foco, en el principio operable, es decir, debemos evitar que cuando el usuario también use el teclado, que el foco no se visualice. Debemos evitar que el foco no quede visualizado. Al contrario, debemos siempre mantener al usuario informado de qué campo de texto yo me encuentro posicionado. Muchas veces eliminamos el foco porque no nos parece que va acorde al diseño y lo que hacemos es capaz que el usuario se pierda en dónde estoy posicionado en estos momentos, es decir, dónde estoy recorriendo mi página en el teclado, no tengo idea en qué opción estoy seleccionando. Por lo que estaría bueno capaz, si el diseño del foco no coincide con nuestro diseño, cambiarlo por otro para que él mismo, es decir, pueda ser visualizado al usuario. Esto lo podemos realizar en GeneSus con Focus Control, que nos va a permitir posicionar el foco en el primer campo de texto disponible. En cuanto al título de páginas, debemos evitar que las páginas no contengan títulos. Esto va a perder al usuario si accede a una página o si accede a una aplicación que contiene varias secciones, lo va a perder y no va a poder conocer en qué página se encuentra. Debemos siempre colocarle títulos a nuestras páginas para que los usuarios estén ubicados siempre en qué contexto me encuentro. Esto, si ubicándole títulos a las páginas, vamos a beneficiar a usuarios con discapacidad cognitiva. No solamente a estos usuarios los vamos a beneficiar, sino a todos nosotros que muchas veces accedemos a una página y no recordamos o vamos a desayunar y cuando regresamos, bueno, ¿en qué página me encontraba? Siempre mantenernos ubicados en dónde estamos en nuestro sitio. Esto lo vamos a lograr a través del For Caption, la propiedad For Caption, que nos permite ingresar títulos en nuestras páginas, en las aplicaciones y en los sitios de GeneSus. Continuando con el principio comprensible, que nos plantea que la información y el manejo de la interfaz de usuario deben ser comprensibles. En cuanto a la identificación de errores,
Si debemos evitar que cuando el usuario, por ejemplo, deja un campo obligatorio sin completar, el mismo no se le resalte o no se le comunique un mensaje de error indicándole que el campo debió haberse sido completado. Siempre debemos comunicarle que el campo, es decir, con un mensaje y resaltar capaz el campo en color rojo para indicarle que ese campo debió haber sido completado. Con esto vamos a beneficiar también usuarios con discapacidad cognitiva y a todos nosotros, ya que muchas veces, es decir, omitimos capaz campos obligatorios que no están marcados con el asterisco o no identificamos como obligatorios y no sabemos dónde está el error. Si siempre tratar de ubicar al usuario en dónde nos encontramos, cuál es el error que está pasando para que puedan enseguida solucionarlo y seguir interactuando correctamente con nuestra página. Esto lo podemos hacer en GeneXus a través de los Error Warning is Valid eventos, los mensajes de evento que nos permiten validar todas estas opciones para que el usuario esté siempre informado de los errores que cometió en nuestra página y pueda solucionarlo. En cuanto a la ayuda contextual, es decir, siempre debemos evitar que el usuario ingrese información que capaz podíamos antes avisarles cómo era el formato que debía ingresar. Nos pasa mucho, es decir, cuando accedemos a sitios que no sabemos cómo vamos a ingresar las fechas, si es con slash, en qué formato la vamos a ingresar. O cuando muchas veces en la cédula de identidad que no sabemos si tienen que llevar punto, si tiene que llevar el guión, y muchas veces cometemos estos errores que pueden ser evitables al usuario. Sí, debemos siempre mostrarle mensajes de ayuda que le permitan conocer cómo debe ingresar la cédula de identidad o en qué formato debe ingresar la fecha. Esto lo podemos hacer en GeneXus, se puede validar a través de Notify Content Change, la propiedad, y el Track Contents Event. Entonces, esto sería factible para que los usuarios siempre estén. Esto vamos a beneficiarnos, en fin, en todos, no solo a los usuarios con discapacidad cognitiva, porque vamos a cometer menos errores en nuestras páginas. Y así la estamos haciendo más accesibles. El principio robusto plantea que el contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por los productos de apoyo. Acá, en este caso, debemos evitar que cuando estemos haciendo uso de nuestro sitio web a través de un producto de apoyo, como por ejemplo un lector de pantalla, las opciones dejen de funcionar. Pasa mucho que cuando se hacen uso de estos productos, las opciones no funcionan y no mantienen un comportamiento correcto como cuando lo hacía cuando no estábamos haciendo uso de este producto de apoyo. Debemos siempre verificar que todas las opciones de nuestro sitio funcionan correctamente y que en este caso, como en este ejemplo, pasaríamos al siguiente paso. Si estábamos en el paso 1, pasa correctamente al paso 2 para poder seguir ingresando las informaciones que nos sigue solicitando, por ejemplo, en nuestro sitio. Con esto vamos a beneficiar a los usuarios que usen productos de apoyo para facilitarles la interacción con nuestros sitios. Viendo los principios de accesibilidad a través de ejemplos no accesibles y accesibles y viendo cómo podemos llevarlo a cabo en GeneXus, en sitios web desarrollados en GeneXus, vamos a pasar a ver qué herramientas de comprobación puedo utilizar para saber si mi sitio web es accesible o no, o qué errores de accesibilidad puedo detectar. Como antes mencionábamos, teníamos la herramienta del Color Control Analysis que nos permite revisar el contraste. También existen herramientas automáticas que nos dan un informe de los errores de accesibilidad que tenemos, como las que presentamos a continuación, como Waves, ISET y Total Validator, que en la wiki menciona mucho Total Validator, así que es una herramienta que capaz muchos acá la conocen. A pesar de todas estas herramientas de apoyo, de comprobación que les mostré a continuación, también le pudiéramos simular algún tipo de discapacidad, como por ejemplo la no visión interactuando con un lector de pantalla. Si podemos vendarnos los ojos y hacer uso de nuestro sitio web o de nuestra aplicación y ver qué tal funciona y qué información nos está comunicando. En línea con esto, yo me encuentro, pero nunca vamos a tener el feedback real de los usuarios, es decir, de los usuarios reales. Nunca vamos a tener un feedback valioso si no hacemos pruebas capaz con un usuario real. En línea con esto, yo me encuentro colaborando en un proyecto de capacitación a jóvenes con discapacidad, los cuales se están preparando para hacer futuros testes, donde van a poder incorporarse en el área de pruebas en cualquier empresa informática en las que se encuentren, en cualquier empresa informática que les abra las puertas para que puedan formar parte de su equipo.
Todos acá somos desarrolladores, capaz muchos conocemos sobre este tema de accesibilidad, pero ellos son los que nos van a poder ayudar a ver nuestros sitios y nuestras aplicaciones de una manera diferente. Dejemos que personas con discapacidad nos ayuden a resolver grandes problemas, encontrar grandiosas soluciones que nos podrán beneficiar a todos. Una vez visto todo el contenido que les he mostrado, podemos llegar a la conclusión que podemos hacer aplicaciones más accesibles con prácticas que están al alcance de todos. Yo les invito a que se tomen unos minutos para que revisen sus sitios y aplicaciones y vean qué tan accesibles son. También los invito a que incluyan a personas con discapacidad en sus equipos y a que se animen a seguir desarrollando aplicaciones accesibles para todos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna experiencia que quieran contar. Una pregunta, ¿cómo funciona lo de Notify Context y Track Context? Sí, a ver. Con Define Context y con Track Context estaríamos en esto que representamos. A ver, pasa. Me comunicas. Es decir, acá cuando estuve viendo con el desarrollador, es decir, que estuve conversando con él, me comunicó de que, es decir, si el usuario empieza a ingresar capaz la cédula y ingresa a un punto, enseguida se le muestra un mensaje informándole que la cédula que debe ingresar de identidad no debe ser con puntos ni guiones. Capaz podemos validar esto antes que el usuario le ingrese y que ya aparezca un mensaje ya por defecto. Pero lo que sí se me comunicó fue eso, de que si empezabas a ingresar el 6 y ponías un punto, se le mostraba un mensaje enseguida como ayuda, como diciendo, lo que debes ingresar la cédula sin puntos y sin guiones. Gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por asistir y gracias a todos por estar presentes.